tipo de cosas. Pero no están obligados ahorita a conocerlo de los instrumentos, porque les digo, pues eso se supone que es el curso, ¿no? De hecho, eso lo vemos en la siguiente unidad, ¿no? Los elementos primarios, lo que son todos sensores, eso es lo que vamos a ver ya a profundidad, ¿no? En la siguiente unidad. Entonces, ahorita nada más es para que tengan una idea de cómo se designan los diversos instrumentos en un diagrama de procesos e instrumentos, ¿no? Pero no en sí de que sepan cómo funciona cada uno, ¿no? Porque incluso hay unos instrumentos muy sofisticados, ¿no? Por ahí hay un diagrama de los que, para toma de presión, que pues ese nunca lo habían visto seguramente, ¿no? Entonces, eso no es problema. El problema es más que nada, el objetivo de esto era que ustedes vieran cómo es la simbología, cómo funciona la simbología, qué es lo que representa cada uno de las letras, por ejemplo, en cada uno de los instrumentos, y después cómo está la nomenclatura para los diversos lazos de control, ¿no? Pero de todos modos, si tienen igual alguna duda, pues lo podemos discutir sobre algún caso en especial, ¿no? Ah, bueno, ok. No, o sea, sí quedó más clara la idea. Son Por ejemplo, bastante... ¿cuál es el diagrama al que se refiere? ¿De cuál es? ¿Se acuerda de cuál es? Sí, de hecho aquí lo tengo. Pues hay dos tanques, uno que dice tanque de reciclaje, supongo. ¿Al de reciclaje? Ah, y el otro tanque, que es el de feed, ¿qué es feed? Es llenado. No me acuerdo. Pero bueno, ¿En cuál video estaba? ¿No se acuerda? en el de 15 minutos, en el tercero me parece ¿El de de la 15 lista. minutos? A ver, déjeme ver, así por el tiempo los puedo localizar aquí. 15 minutos. Ah, ok, es el tercero, el cuarto, 2, 1, 2, 3, 4. Ah, es un chavo que está ahí en la foto, ¿no? Sí, ese mero. Sí. Bueno, vamos a hacerlo que se calle tantito. Ah, sí, porque de hecho tiene un error por ahí. Menciona de un aparato y dice que es de un transistor, ¿no? Y se refiere más bien al Ajá, transmisor. un transmisor, sí, también. Sí, en vez de decir transmisor, dice transistor y lo dice, pues ahí estoy ahorita en eso. Es el de level, el transmitter, yo hasta me devolví porque dije, sí, creo que yo me equivoqué, ¿no? Pero no. Bueno, no sé si ¿es el de reciclado? Ajá, sí, el que explica al final, me parece. Ok, ¿y como qué es lo que no entiende? Pues o sea, entiendo la parte del inicio o sea, del sistema, pero después ya cuando baja bueno, donde está el tanque de llenado ese y está el reactor 1 y reactor 2, o sea, no entiendo cómo es que sí o no regresa el flujo hacia el tanque de llenado o cómo lo hace. O sea, no entiendo esa parte nada más. Sí, de eso no hay problema, porque si se fija incluso, o sea, este es un ejemplo que nada más lo que me interesa, como les digo, es que vean la nomenclatura, cómo se emplea. Ajá. A ver, lo voy a compartir para que vean de lo que estamos hablando, y creo que estamos hablando de este. Screen one. Es de este, ¿no? Sí, Y por ejemplo, allá hay otro detalle también. ¿Qué es lo que falta? Por ejemplo, ahí en el tanque de alimentación, ¿qué es lo que le falta? Por no, ejemplo, en el tanque de reciclado sí está indicado, pero en el tanque otro, el segundo tanque, en el tanque inferior, pues ahí no dice nada. ¿Qué es lo que falta? ¿puede ser el indicador de nivel? ¿El indicador de qué? ¿De nivel? Pues puede ser, pero otra cosa que falta también, La alimentación, ¿no? la alimentación. Exacto. Si se fijan, no está la alimentación indicada, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja? En el caso del tanque de arriba sí hay una línea de alimentación, ¿no? Que está allá, a la izquierda. Pero en el caso del tanque de abajo, pues no se ve cómo se alimenta. ¿Ok? Entonces, sí, no hay problema, pero lo que me importaba era que vieran cómo están designados los instrumentos a lo largo de todo el diagrama, ¿no? ¿De eso sí le entienden cómo está? Por ejemplo, ¿cuál sería un indicador de nivel? Un transmisor de nivel.
¿Cuál podría ser? Un LT. ¿Dónde está? Ah, no. Sí, no, LT. Ok, ¿y dónde está cuál? No hay ni uno Es ahí, el pero- LT 134. Ah, sí, ya lo vi, ¿no? Que está 134. El tanque de 134, ¿no? O sea, ese viene siendo un Indicador transmisor de nivel. de nivel, ¿no? Sí, un transmisor de nivel. ¿Y cómo transmite su medición, digamos, su señal? ¿Cómo la transmite? Eléctricamente, La señal porque las punteadas son de eléctricos, ¿no? A ver, alguien tiene ahí el micrófono suelto, tiene su micrófono de conjunto musical. A ver, ¿cómo transmite? ¿Quién habló? A ver, vamos a darle oportunidad a una de nuestras chicas que hable. Yo, se transmite por energía eléctrica, ¿no? Por energía eléctrica se transmite, ¿no? Entonces, ¿se transmite ¿de dónde a dónde se transmite? del indicador hacia el controlador, ¿no? ¿Cuál indicador? Bueno, el detecta el nivel y lo pasa la información hacia el controlador. Ok, pero se fijan que no tiene indicador. Sí, no, es puro transmisor y ya el controlador luego, ¿no? Exacto, es puro transmisor. Es puro elemento primario, digamos, el detector de nivel y el transmisor, ¿no? Ahí incluidos el mismo aparato. ¿De acuerdo? Sí. No tiene indicador. ¿Hay algo, ahora, ya que estamos con eso, ¿hay algún indicador allí? ¿Ven ustedes algún indicador? No, son los que tienen G, ¿no? Es de gauge. No. ¿Qué tienen los indicadores? Una I. Una I. Si ese indicador de nivel si ese detector de nivel tuviera indicación, ¿cómo sería la nomenclatura? ¿Cómo se le pondría? LI. LIT, ¿de acuerdo? ¿No? Ajá, sí, LIT, Level Indicator Transmitter, ¿no? transmitter, ajá. Un transmisor indicador de nivel, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. como vemos ahí en ese diagrama de este amigo, no hay ningún indicador. En ningún lado hay ningún indicador, no está nada indicado ahí. Ok, y luego se transmite del detector de nivel, digamos, ¿hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué viene siendo? ¿Hacia dónde se transmite? ¿Cómo, profe? ¿De dónde a dónde se transmite? Tenemos la detección de nivel allí en el 134, en el LT 134. ¿Y hacia dónde se transmite? Al Al controlador de controlador fluido, de ¿no? nivel. Al controlador de nivel primero, ¿no? A un controlador de nivel y luego Al controlador de flujo. al controlador de flujo. Ajá, todo eso es eléctrico, ¿no? Ujú. Sí. Y luego después del controlador de flujo, ¿qué se hace? A la Manda válvula. señal a la válvula de flujo y al, ¿cómo se llama? Transmisor de flujo también, ¿no? Ok, pero ese es una entrada, ¿no? Ahí va más bien al otro lado, ¿no? Va del transmisor de flujo hacia el controlador. O sea que ¿cuántas entradas tenemos en el controlador de flujo y cuántas salidas? Una entrada y dos salidas, ¿no? ¿Segura? No. Es que el otro no aparece. Tenemos 2 entradas y una salida, ¿no? Exacto, dos La del, entradas. la del transmisor de flujo y la que viene del controlador de nivel, ¿no? Ok, ¿de acuerdo? Y Sí, la entonces salida. tenemos. Sí, compañera, quién habló? Para saber quién habla. Jessica. Jessica. A ver, Jessica. Entonces, tenemos, como puede ver ahí, tenemos de hecho, pues, le falta una flechita ahí, debería ser, aquí está indicada en el lado del controlador de nivel que llega al controlador de flujo, si hay una flecha indicando, ¿no? El Pero sentido. del transmisor de flujo, ¿no? ¿Verdad? Ahí no está indicada, ahí debería de ponerse también, ¿no? Para que fuera más explícita. Aunque sí podemos suponer que ese FT viene siendo un sensor, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, por eso los sensores son entradas hacia el controlador, ¿no? Tanto el de flujo como el de nivel. Y entonces hay una salida que va a ir ¿a dónde? ¿A dónde va la salida? A la A la válvula de flujo, ¿no? A la válvula De ¿de qué flujo. viene siendo? De flujo. flujo. O el tipo de ¿Dónde, válvula. dónde está indicado eso? A ver. ¿Qué es una válvula de flujo? Sí, ¿dónde está indicado eso? Pues en el FB, ¿no? En el FB.
Ok, eso. Y lo que está abajo de FC, ¿qué dice? ¿Qué quedamos que dice abajo? Abajo de la válvula hay una FC. ¿Eso qué indica? Que está ya cerrada. Que si el suministro falla, ¿cómo se dice? Es failure closed. Ok, va a cerrar. En Que falla daba el va a suministro quedar cerrado, ¿no? En falla va a quedar cerrado, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Ujú. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Pues ya más o menos. Ahora, ¿qué tipo de válvula es? Por lo que se ve en la válvula, ¿qué tipo de válvula es? General. Es una válvula una- de mariposa. ¿Se fijan el tipo que tiene? El tipo que tiene aquí indicado. Es una válvula de mariposa, ¿no? Con actuador de retorno neumático. Es autoactuada, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es autoactuada. Ajá. Déjenme, está buscando por aquí el símbolo, pero bueno. Actuador, igual genérico. No. Aquí estoy. Que sí te está. Sí, creo que sí es autoactuada. Bueno, eso lo podemos checar en la tabla, ¿no? Sí, a ver, déjame lo checar. Aparece como actuador genérico, actuador neumático, diafragma, resorte. Spring Diaphragm Actuator Positioner. Creo que sí es esa, ¿no? Diafragma neumático. Ajá. Con diafragma neumático. Resorte, ¿no? ¿Neumático por qué? ¿Ahí está indicado? ¿Dónde está indicado? Las dos rayitas. Bueno, Ahí tiene su indicación, ¿no? De la línea de aire. ¿De acuerdo? Ok. A ver, entonces, sí está más o menos claro de lo que se trata y todas esas válvulas son iguales, ¿no? Son las 2, 3, 4, Sí, 5 son. válvulas. En lo demás, Una tiene un ¿cómo foco. funciona el proceso? Bueno, pues ahorita No no interesa tanto, no ¿verdad? interesa tanto, ¿no? Lo que vemos de arriba, por ejemplo, ¿qué tiene? Dice que la salida del tanque de arriba reciclado va al reactor 1 y la salida de alimentación del tanque va una línea hacia el reactor 1 y la otra línea al reactor 2. ¿Qué hace? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Ahorita eso no es nuestro problema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? ¿Mate? No, nada, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, No, profe. No, ninguna. bueno. Ok, entonces, ¿duda de eso? ¿No hay nada de dudas? ¿Está bien? De nosotros. No, profe, gracias. Ok, entonces, a ver, la cosa va a estar así. El examen, precisamente pensando en esto, porque eso es parte del programa, de la unidad 1 del programa. Si revisan su programa, que está, ¿dónde está? Está en Moodle, ¿no? Bueno, aquí también está. Eso está en la parte 1.3, me parece. Entonces, la idea era que lo viéramos, pues, para que quedara cubierto, ¿no? Yo lo he comentado en otras sesiones con semestres pasados, pero pues quería que ahora sí lo viéramos un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que tuvieran para que lo pudiéramos discutir o si ya con eso es suficiente. Yo tengo una duda, profesor. A ver, En los componentes, los números indican la sección en la que se está visualizando el diagrama. Sí. ¿Y A ver. solo eso? ¿No hay como una ciencia más así? A ver, hablando, por ejemplo, del que tenemos ahorita, ¿dónde tenemos? Ya no tenemos. Hablando de este, por ejemplo, ¿podría haber algún ejemplo aquí de lo que menciona? ¿O no? Sí hay un ejemplo porque, a ver, déjalo algo grande que luego no alcanzo. Ajá. Por ejemplo, hay unos que son 135, 134, 133. ¿Eso es la sección en la que está trabajando ¿El instrumento? el instrumento? Sí, o sea, tiene que ver con su lazo. Digamos que, por ejemplo, estos que están aquí abajo, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí.
lo que estoy mencionando. Estos son PC130, PB130, PT130. De hecho, el tanque también se le puede poner que es un tanque 130, digamos. O sea, todo esto es del lazo 130. O sea, esto se refiere a que todos trabajan en el mismo lazo, en el lazo 130, 130, 130. Y luego por acá está más otro lacito, digamos, de control, puede ser de controlador, de lazo cerrado, este chiquito que está a 131, es un lazo también, y tiene su sensor de flujo, su controlador de flujo, su válvula de control de flujo, todos esos son 131, o sea, ¿qué quiere decir? Que esos funcionan en el lazo 131. Ahora, hay un caso en el cual podría ser, imagínese que usted tiene más de 2 sensores en el mismo lazo. Por ejemplo, este que está aquí está, bueno, está así, está muy seccionado. 33, 130. Vamos a suponer que aquí en el lazo 133, donde tiene un sensor de flujo, un controlador de flujo y una válvula de flujo. Imagínense que tiene otro sensor por alguna razón de flujo a la salida, a lo mejor después de la válvula, por alguna razón. Entonces, esa sería otro FT porque es un transmisor de flujo. Y sería también 133 porque está en el lazo. Pero en ese caso, lo que tendría que hacer es agregar, por ejemplo, una A al de la izquierda. Ahora vamos a suponer que sea el primero. Y le ponemos una B al que está a la salida de la válvula. ¿Sí está claro? Sería FT 133A 133A. y el otro FT 133B. Ajá. Ok. Exacto. Sí. Obviamente, bueno, dependiendo del proceso, puede ser que en algún caso hubiera varios, ¿no? Si estamos midiendo en diferentes puntos una presión por alguna razón, ¿no? Algún proceso que así lo demande, pues a lo mejor tendríamos FT133A, FT133B, FT100, etcétera, ¿no? Entonces, así sería la cosa. Ok, muchas gracias, profe. Ok. Miren, por ejemplo, en una cosa que tienen en Laguna Verde, ahorita a propósito precisamente, los tanques de prefiltrado tienen un número, ¿no? Y hacen lo mismo, nada más que, pues son muchos porque es mucha. Entonces son 9 vasijas de filtrado. Entonces cada vasija de filtrado tiene el mismo número todas, porque está en la misma unidad, en el mismo cuarto, digamos, en el mismo sistema, pero una es la A, otra es la B, otra es la C, otra, etcétera, hasta llegar a la Italia, creo. Italia es, porque normalmente para no decir A, bueno, como que es más fácil así tipo policía, ¿no? Como que es más fácil, ¿cómo diferenciarlas, Sí, digamos? con el lenguaje aéreo, algo así le dicen. Exacto, con el lenguaje que ellos usan, aeronáutico. digamos. No, pues que es la vasija América, o que es la vasija Bélgica, o que es la vasija, la C, Colombia, no me acuerdo, Canadá, creo, no me acuerdo cuál es. Y la D es la Dinamarca, etcétera. O sea que la H es la Holanda y la I es la Italia, ¿no? Creo que llegan hasta la I. Son 9, no sé si es así de 9 ya, pero creo que sí llegan hasta la I. O sea, es lo mismo, pues, o sea, es el mismo sistema, digamos, pero son varias vasijas, varias vasijas del proceso. Entonces, mediante esas letras las diferencian una de otra. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Por aquí tengo un mensaje, déjenme ver. Yo tengo una duda, profe. A ver. ¿Por qué ahí el controlador de flujo no tiene el cuadrado circunscrito? O sea, no está rodeado por el cuadradito. ¿O estoy mal? El FC, por ejemplo, el FC 133 y eso. ¿Por qué no tiene el cuadradito? Si se supone que creo que es un dispositivo de control. Sí, pero depende de qué tipo sea. Miren, por ejemplo, yo le haría otra pregunta. ¿El FC 133 decía? O sea, los controladores en general ahí no aparecen con cuadrito. Pues. No, pues depende del tipo de controlador que sea también. Acuérdense que eso tiene que ver que si es de computadora. O que si es una computadora. Ajá, exacto. O sea, esa es la cosa que tendríamos que ver de qué tipo de controladores. O sea, eso tiene que ver con lo del cuadradito y con lo del rombo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver. Mire, por ejemplo, aquí vea, ¿qué es lo que dice? Porque no tiene el cuadradito. Aquí está la tabla S. ¿Sí la ven? Sí. Sí.
De hecho, digamos que ese controlador sería como este, ¿no? Pero más específicamente sería como este, ¿no? Y entonces, ¿qué significa este controlador? ¿Dónde está ese controlador? En la consola, dice. En la un panel. De acuerdo, está en el panel, ¿no? Está en el panel por allá o en la consola. ¿Ok? Pero no tiene el cuadradito, pues porque no es, no, pues es discreto, ¿no? Como que es algún controlador más sencillo. Si fuera de computadora o algún otro, por ejemplo, el que dijimos del hexágono, ¿no? Un sistema de computadora y de software, ¿no? Por ejemplo, sería algo como este, ¿no? Si fuera de seguridad, por ejemplo, o de control, un sistema de control básico primario, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de que se tiene. Pero todos esos, digamos, que en ese caso son discretos, ¿no? Son algo simple, ¿no? Un controlador muy simple. Ah, ok, gracias. Ok, y entonces, volviendo a esto, ¿no? Con la rayita en medio, ¿no? Todos estos están en consola, ¿no? O sea, están en el panel o en un gabinete. ¿Cuál es la diferencia con este que no tiene rayita? ¿Dónde está? Pues en el campo, ¿no? Bueno, en el campo, ¿de acuerdo? Dice, ¿eso como qué sería cuando están en campo? O sea, campo se le llama, se han pasado aquí por Pemex donde está Toyota, ¿no? ¿Dónde, perdón? Aquí por Toyota, a un lado de la Chrysler. Ah, sí. Ya ven que se ven los tanquesotes, ¿no? Entonces, ¿dónde están los tanques? ¿Están en la oficina o están en gabinetes o están en campo? Pues están en campo, Okay, sí, son los tanquesotes, ¿no? Están allá, digamos, a cielo abierto, eso es lo que se le llama campo. Allá están en el campo. Entonces, pero obviamente ahí conectados a los tanques, pues hay unos medidores para que tengamos su presión, su temperatura, su nivel y algunas otras cosas. Se le bajó ahí porque internaron a su esposo y también le internaron a ella. A ver, entonces... Y llegó uno borracho. A ver, ¿qué pasó? Ya nos enteramos. José, tu micrófono. Ahorita lo silenciamos, no se preocupe. Bueno, esperamos que todo se alivie bien. Ok, entonces, este detector de nivel, transmisor de nivel, perdón, ese está en campo, porque no tiene, por ejemplo, la rayita que tiene, a diferencia si tiene este. Entonces, este está en campo, ahí donde cerca del tanque, donde está el tanque, y este otro está en el panel o en la consola o en el cuarto de instrumentos. ¿Esos son los que se pueden manipular por usuario, profe? No, pues todo se puede, eso es diferente de si se puede manipular por el usuario. O sea, eso nada más se refiere a la ubicación. Vamos a suponer, si usted va al campo, a lo mejor lo podría manipular. Pero la cuestión es de que si está acá, pues está en campo, lo puede manipular allá en campo. Hay otros que a lo mejor solo lo pueden manipular a distancia remoto por medio de alguna señal eléctrica. ¿Sí? Okay, por ejemplo, gracias, por ejemplo, este que tenemos aquí, con lo que respecto a lo que menciona, ¿qué dice aquí? Dice, no normalmente accesible al operador en el panel o consola. O sea, este es un aparato que está por acá en el cuarto de control, pero no está accesible al operador. A diferencia de este que sí, ¿no? Dice, normalmente accesible al operador en el panel frontal o en la consola. Y acuérdense que tenemos este otro. ¿Dónde está este? Porque este dice en el frente, este también dice en el frente. Hay uno que están en la parte posterior o algo así por el estilo, pero yo pensaba que era este, pero no. Normalmente accesible al operador en el panel frontal o en la consola. O sea, depende pues dónde esté, en ese caso, dónde esté localizado, ¿no? ¿Ok? Ok. Sí, profe. A ver, déjenme ver que tenemos acá un mensaje que no sé dónde quedó. ¿Dónde quedó el mensaje? Era mío, profe. Lo que pasa es que era para cuando estaban viendo lo de la valvulita. Ajá. Era ese, de los que había encontrado. De lo que no me el simbolito que está acá. Ajá. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces, si ya quedó ahí, no hay problema. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Profesor, sí, bueno. Sí. En el primer video se habla de diagramas de procesos y se mencionan 3, que son el diagrama de bloques, el de flujo de procesos y de instrumentación y tubería. Pero no se explica bien como tal, o sea, qué características, o más bien que el primero, los otros 2 derivan del primero, pero el primero no te da como un fundamento de cómo plantear ese tipo de diagrama. ¿Cómo se llama el primero que mencionan? ¿Cómo dice? Ajá, el primero es el diagrama de bloques. Ok. Pero, ajá. Ok, lo que pasa es que en el diagrama de bloque usted primero al diseño de un proceso, digamos, de una instrumentación, de toda una planta, lo que va a tener son los elementos de entrada, ¿no? Donde va a decir, bueno, vamos a tener un tanque de almacenamiento de gas, que lo que va a tener es capacidad para tantas, no sé, litros o tantos litros del gas, digamos. Entonces, y eso lo puede especificar mediante diagramas de bloques, etcétera, que no dice mucho, ¿no? Y luego después ya, en este caso de proceso y de instrumentación, ahí ya está más refinado, ¿no? Ya podemos decir qué es lo que tiene el sistema. Y al último, pero si se fija, por ejemplo, en ese, ya estamos diciendo qué tiene el sistema, por ejemplo, aquí, pero sin embargo, pues yo supongo que aquí hay una tubería que alimenta, ¿no? Pero aquí no hay nada todavía de qué grueso es la tubería, de qué tipo es la tubería, de qué material es la tubería. Entonces, por eso es que hay diferentes representaciones, hay diferentes planos, diferentes diagramas. En este caso, es más para el proceso y la instrumentación. Por eso es que menciona, antes de llegar a pues tiene uno que tener el otro, donde plasman la idea de qué es lo que vas a llegar a alcanzar. Y ahí tú especificas los elementos de entrada. Los elementos de entrada son algo así, imagínense como en un programa, por ejemplo. Usted dice, no, a ver, yo les pido una interfaz gráfica que va a hacer esto. Va a aceptar los datos de tal cosa, la indicación de el desplazamiento que yo quiero tener y luego la capacidad de carga que tiene que tener mi banda transportadora. O sea, esos son los elementos de entrada. No hay nada, ningún diagrama ahí, ni me dice qué circuito va a usar, ni qué dispositivo, ni qué tipo de motor, nada. O sea, simplemente son los elementos de entrada de todo mi sistema para definir qué es lo que queremos obtener. Ya después pasamos al diagrama de proceso, por ejemplo, en este caso, o en el caso de un sistema que ya requiere electrónica, pues ya pasaríamos incluso también a los diagramas eléctricos y electrónicos, ¿no? De hecho, en algo así como esto, pues por un lado hay un diagrama electrónico y también que define las funciones y toda la integración de los circuitos, pero también aparte hay un diagrama eléctrico que ya se define a otro nivel, digamos, ya con bloques de funciones, por ejemplo, electrónicas, pero en realidad nada más del punto de vista de conexiones eléctricas. Entonces, por eso es que ahí no se dice nada todavía en lo que usted menciona. Lo que están diciendo es que hay más de una representación, digamos, de lo que es la planta, lo que es el proceso. No sé si le quede más o menos más claro ya con eso. Sí, ya, profesor. Sí, es que no, solo se habló como de rápido y eso fue al final. Entonces, digamos que el diagrama de bloques es lo en general y se va, en los otros 2 ya se va desglosando ya específicamente cada punto, cada parte. Sí, exacto. Por ejemplo, volviendo a este diagrama. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que esperamos obtener aquí? ¿Cuántos litros de este producto vamos a obtener aquí? Aquí no dice nada de cuánto, ¿no? Pero obviamente debe haber una parte en la cual se indica qué es lo que pensamos obtener aquí. Si queremos una cierta cantidad de material, de líquido, no sé, podría ser refresco, podría ser agua, podría ser cualquier producto líquido, entonces aquí tenemos que especificar qué tanto vamos a tener, ¿no? ¿Qué caudal, por ejemplo? O cuántos litros por hora, por ejemplo, o por minuto, no sé, ¿no? Y eso eso no está aquí especificado. Aquí está nada especificada la instrumentación. Necesitamos, por ejemplo, aquí un transmisor de flujo, pero ¿dentro de qué rango? O sea, ¿qué tanto líquido va a pasar por aquí? De tal manera que yo necesite aquí mi transmisor de flujo. Yo mi transmisor de flujo, para poderlo seleccionar, necesito saber qué cantidad de flujo vamos a tener que medir.
Ahora, una vez que yo sepa la cantidad de flujo que voy a tener que medir aquí, yo también voy a saber de qué medida va a ser este tubo, por ejemplo, que allí no está. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya está más claro. Por ejemplo, la bomba. Esta bomba, sabemos que es una bomba, ¿no? Ya vimos que es una bomba, ahí tenemos el símbolo y todo. ¿Y de qué capacidad es la bomba? ¿Qué tendríamos que tener para poder dimensionar nuestra bomba? ¿Qué creen que es lo que tengamos qué conocimientos, qué datos necesitamos tener para definir nuestra bomba? El medidor de volumen. El volumen que vamos a manejar. ¿Qué otra cosa también muy importante? La presión. La presión que requerimos, o también, ¿qué más? No puede ser. A ver, Jessica. No, puede ser el flujo. Bueno, sí, es el flujo, pero digamos que es la capacidad el volumen que va a manejar, ¿no? O sea, ¿cuántos litros, por ejemplo, va a manejar? Esa es la capacidad de la bomba. Pero aparte, ¿qué otra cosa es necesario definir para poder seleccionar la bomba? La distancia. A ver, no escuché. ¿No? ¿Cómo? No se escucha, no sé si alguien alcanzó a escuchar qué dijo el compañero. No se escucha. No, se le corta. ¿El gasto también? El gasto, bueno, el gasto es más o menos lo que decía la compañera. La potencia. Es el gasto. ¿Cuántos litros o cuántos metros cúbicos, no? Dependiendo, ¿no? Ok, pero aparte, ¿qué otra cosa necesitaríamos? La potencia. ¿El caudal, profe? El No, caudal. el caudal es... Ok, el caudal ya lo hemos dicho, el caudal. Sí, el caudal es lo ¿Otra mismo cosa? que el flujo, ¿no? La potencia. La potencia, digamos que va a estar relacionada con el flujo, ¿no? Ok. Otra Bueno, cosa. no, depende. ¿Qué otra cosa? El voltaje de alimentación. ¿Qué otra cosa todavía más? La distancia. La distancia, la distancia a la cual va a hacer llegar Sí, porque eso nos va a afectar las pérdidas, ¿no? Entonces, para definir esa bomba, necesitamos saber qué caudal va a manejar, cuál va a ser la carga que va a recibir, o sea, depende de dónde lo queramos subir o a lo mejor bajar, no sé, depende. Pero otra cosa, ¿qué más se requiere? ¿Qué más requerimos? Pues también el fluido con el que va a trabajar, ¿no? Conocer. Exacto, ok. O sea, necesitamos saber qué tipo de fluido va a manejar. Imagínense que fuera miel, por ejemplo. Lo que va a tener que estar jugando. No es lo mismo que agua. Dejar agua, ¿no? Sí, no, pero sí, por eso decía que la potencia varía también en función de eso, ¿no? Ajá, exacto. O sea, la densidad va a ser muy diferente de un fluido a otro. Entonces es necesario definir todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Y ya, como lo decía, pues el voltaje, la potencia, el caudal, todo eso para ir definiendo qué bomba tendríamos que seleccionar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, observación, objeción, inconformidad? No, profe. Nada, ¿todo bien? A ver, entonces, bueno, no sé si no tienen preguntas, si no tienen dudas. Ok, les explicaba. El examen es la semana que entra, porque, bueno, pues porque sí, porque la idea era ¿cómo se llama? La idea era que viéramos esto, ¿no? Primero, ¿no? En el examen va a estar también contenido, lo que vimos ahorita. Viene algunos 3 problemas de esto. 3 preguntas de esto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Profe, yo sí, respecto al examen, ¿de qué modo va a ser el examen? O sea, ¿va a ser solo de preguntas abiertas o...? Lo vamos a hacer en el Moodle. Ok. Lo vamos a hacer en el Moodle. Las mayorías son de opción. A lo mejor hay algunos cálculos que ustedes tendrían que hacer a lápiz y después ya seleccionar de algunas opciones. Pues básicamente así, pues. Desgraciadamente, pues no hay otra forma de hacer. Entonces, así es como se va a hacer. O sea, lo vamos a hacer en el Moodle. La idea es que lo hagamos la próxima semana, en la última parte de la clase. Si tienen dudas, preguntas, las vemos.
Y si no, avanzamos un poco con la clase o con alguna cosa que tengamos que ver. Y en la última parte de la sesión, digamos en la última media hora, tenemos para el examen. ¿Ok? Miren, yo, discúlpenme que insista, ¿no? ¿Cuánto Ahorita- tiempo será para el examen, profe? Perdón. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo nos va a dar para el examen? Van a ser de 15 a 20 minutos. Suficiente para Ok, que, gracias. suficiente para que si estudiaron lo contesten. Ok, perfecto. Gracias, profe. A lo mejor insuficiente si quieren buscar toda la mera hora. Eso sí, voy a tratar de que sea insuficiente para que busquen toda la mera hora. Bueno, sobre eso estaba hablando. La idea es que esta situación en la que estamos, desgraciadamente nos conduce a esto, ¿no? Pero yo siempre les disculpen que les insista, pero mi idea es que aprendan. No, nada más, no se preocupen por pasar tanto, más bien preocúpense por aprender. Porque el problema no es ahorita aquí, el problema es cuando lleguen a la industria y que no sepan. Entonces, pues, si hay que saber para llegar a obtener un empleo, pues mejor estudien de una vez y no anden batallando después. Y yo sé que con esto es muy fácil sacar la vuelta al examen. No, pero pues es lo que tenemos y es lo que podemos hacer. Así que yo les pediría que tomen conciencia y que traten realmente de aprender. Pero bueno, no los voy a aburrir tanto con eso ya. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas? Entonces, ¿sí está claro? El examen es el lunes, en la última parte de la sesión, o sea que por ahí como de 8:30 a 9. Y si tienen dudas, podemos ver de las 7 en adelante, alguna cosa, alguna duda, incluso sobre el examen, o si no hay dudas, pues nos metemos a ver otra cosa o a avanzar sobre la unidad 2. No sé si tengan preguntas. Va que va. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna objeción de alguien? No, profe, ya está el lunes. Ok, bueno, entonces, pues aquí los dejo para que ya se pongan a ver el fútbol y nos vemos. ¿De Dios me acuerdo? libre. Se cuida, profe. Buenas noches. Ok, cuídense, chicos. Y échenle ganas, por favor. Hasta luego, profesor. Descanse, profe. Hasta luego, ustedes también.